Scali, ¿Qué pasa, Monty? ¿tú sabes que hay señores que a día de hoy siguen indignados porque se va a hacer una película sobre Hulka? Que dicen que Hulka es una creación de lo políticamente correcto y del feminismo radical y de que se hace cualquier mierda con tal de contentar a las mujeres y que dónde vamos a llegar y que madre mía la que está cayendo. Sí, eso en redes sociales está petado. Sí, pese a que Hulka fue creada por Stan Lee en 1980. Ya. Y para la gente que hemos leído cómics, Hulka no es ninguna novedad. No, ni, claro. ni nada creado por la agenda feminista. Entonces yo me pregunto, si no tienes ni puta idea, ¿para qué hablas? Porque es obvio que no has leído cómics de Hulk. Ya, no. Entonces, no. Porque esta ansia ¿por qué de te defender, importa tanto? de defender algo que ni siquiera conoces. Pues si te la suda, pero luego ya voy más allá. Supongamos que Hulka es una creación, que no lo es, pero imagínate que fue una creación del feminismo, de ahora, no sé sí. qué. ¿A ti qué más te da? Pues sí, pues a lo mejor resulta que alguien dice, oye, ¿qué pasa si hacemos una superheroína, una supervillana que sea una mujer en vez de tanto señor? Por favor, señores, que hemos aguantado aquí a gente como Aquaman y no podéis tolerar una versión femenina de Hulk. Nos hemos comido cada superhéroe que es la mierda máxima, que ni poniendo a Jason Momoa se podía soportar eso. Y os indigna muchísimo, no podéis soportar, no puedo, están pasándolo muy mal, porque ahora resulta que vamos a tener que aguantar mujeres. Pues sí, señores, pues sí. Hombre, pues sí, ya. igual son personas que igual hace 3 años rajaban en general del cine de superhéroes. ¿Qué rollo? Odio el cine de superhéroes, no me parece cine de verdad, Martin Scorsese es lo mejor. Claro, exactamente. Y de repente te molesta que hagan una versión femenina de Hulk. Tío, si te da igual. Pero a veces incluso defienden como la imposibilidad de que es que eso no podría ser. No, claro, Hulk sí, claro, cariño. Hulk sí. ¿Verdad? Hulk es súper verosímil y tiene muchísima lógica. Ahora, Hulka, eso es imposible. Eso no puede ser. Iros a la te mierda, hombre. Vamos a tener que hacer una sección que se llame Idos a la mierda al final, porque... Está bien. Porque, madre mía, qué temporaditas llevamos. Bueno, pues ya está, vamos o sea, al final, ¿cómo se dice? Idos. Lo que pasa es que es verdad Pero hay debate, ¿no? Ahí. No hay debate, lo que pasa es que en la calle... O sea, se dice idos. Idos. Esa es la versión correcta del imperativo del verbo ir para esta segunda persona del plural. Pero en la calle se dice iros. Yeah. Que tampoco pasa nada. Y pasa ios, nada. también hay una vertiente que defiende el ios. Yo no soy filóloga. ios. Como ios es el sistema operativo de Apple. Que uso yo. Sí, pero estuve viendo por ahí, pero muy por encima porque yo qué sé, yo digo idos y que es lo que me gusta. Pues porque sí, es mi rollo. Mi rollo va a pasar es una idos. cosa que comentan en el podcast de Estirando el Chicle, en el último, que es que las amo, Carolina Iglesias y Victoria Martín, comentan una cosa que nos va a pasar con esto. Ajá. Que es cuando tú estás en tu podcast hablando de un tema, defendiendo algo, y se nota que estás implicado con la causa y tal, y de repente cometes un pequeño error y aparece alguien a decir, no se dice tal, se dice cual, pues iros sí que está aceptado, pues no sé qué. Este tipo de comentarios que ellas hablan de la rabia que da, que buscan el más mínimo error para corregirte una cosa, cuando, joder, quédate con lo global, que está bien. Claro, estás ahí eso toda pasa una semana constantemente, y nos va a pasar ahora que va a aparecer un filólogo o una filóloga a decir, pues no sé qué, pero lo habéis dicho mal, pues sí. Pues mira, os lo ahorráis. Os lo ahorráis. Porque nos da igual. Nos da igual. Y porque no somos filólogos. Así que vamos a empezar el programa. Cosas que no, coño, que no. ¿Qué pasa? Escaliburcio. ¿Qué te pasa? Me da muchísima pereza estar... Claro, tú sabes que por la edad que tenemos, pues, y el círculo que tenemos, ¿qué pasa a nuestro alrededor? Pues que hay cientos de rockeros y rockeras teniendo hijos. Sí, cierto. Y eso nos está trayendo un horror que yo no sé por qué me provoca tanto horror, porque no debería, pero me lo provoca. ¿Los niños músicos? No, los niños músicos no. Todo lo que tiene que ver con los hijos de la generación de los rockeros y rockeras. Vale. Que todos los bebés se llamen Axel, Angus, no sé qué, Keith. Que todos los bebés salgan en las fotos haciendo cuernos, obligados por
sus padres que a lo mejor incluso les estáis rompiendo las falanges de los claro, dedos. igual Pero le vais mi a bebé- provocar una artritis Mi ahí. bebé tiene que hacer cuernos. Bebés vestidos todo el rato con chupas de cuero. Hostia, de verdad, no sé. Ya, no mola nada. Porque además vais a provocar exactamente lo que queréis evitar. Vais a Que provocar- vuestros hijos tienen 3 meses de vida y ya aman a Young Beef. Claro. Ya lo aman y aún no Claro. lo conocen. O sea, para el tema de los hijos hay que tener mucho cuidado. O sea, tú tienes que predicar con el ejemplo, generar un ambiente donde el niño esté contento y esté feliz con lo que escucha y lo que tal. Pero como hay un mínimo de imposición, ese niño, Hombre, claro, pero porque- va a salir rebotadísimo. Claro. Y Aparte que si el rock a nosotros nos gustaba por lo rebelde y porque nuestros padres lo odiaban, ya. atad cabos. Atad Claro, cabos ahí. claro, Y que de claro. todas maneras, si vuestros hijos escuchan lo que cojones es, porque claro, el trap para cuando los bebés de ahora sean mayores será igual de anticuado que Claro, los claro. kinks para la generación de ahora. Entonces, dejadlos, dejad que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Mira, yo digo una cosa muy específica y muy concreta que me ha pasado recientemente, pero que me ha recordado muchas otras ocasiones, que son estos profesionales, de vendedores en general, de muchos ámbitos, que te miran súper raro cuando les pides algo que tú consideras normal, pero que para ellos es como si fuera la primera vez y parece que le estés hablando en otro idioma. Ujú. O sea, ¿qué te dicen? ¿Cómo? ¿Qué me estás pidiendo? O sea, pongo ejemplos. Yo quería comprarme una puerta nueva y ponerle una gatera. Una gatera para que mi gato Edward entre y salga cuando le dé la gana. Ujú. Y el vendedor me miró súper extrañado, frunció el ceño y me dice, ¿gatera? ¿Qué es eso de gatera? Ya, pues hombre, a ver. Pues a ver, no sé, estamos hablando de una puerta gatera. Una gatera es un sitio por donde entran y salen gatos. ¿Acaso te estoy pidiendo una puerta con gatera? No sé, es que no sé cómo explicártelo. Me digo, para los gatos. Sí, no, eso no lo hacemos aquí. Hombre, ya me lo he imaginado cuando me has puesto cara Claro. de asco. Sobre todo yo lo que tengo en contra es esa cara. Esa cara de no un intento de entenderte, sino un Sí, intento como de es- juzgarte. ¿De qué me estás contando? ¿Qué O dices? sea, no es una cercanía. Esto me pasó también, me recuerda mucho cuando yo quería comprarme La Torre Oscura 7, que es el último libro de toda la saga de de esta famosa Sí. saga de Stephen King. Y lo pregunté en una librería. Era una librería, o sea, no es que fuera... Ya, sí, a una herboristería. sí, fue una librería y dije, perdona, La Torre Oscura 7 la tenéis. ¿La Torre qué? Y aparte que le estás pidiendo un libro de Stephen King. De Stephen King, hostia. Que tampoco estás pidiendo un fanzine autoeditado de un tío de un pueblo de Soria, ¿sabes? En fin, para resumir, lo que quiero decir es esta actitud de algunos vendedores de ponerte cara de asco cuando no entienden algo. Pueden no entenderlo, pueden no saber quién es Stephen King, Claro. pero joder, tiende puentes. Tiende puentes. Que estamos teniendo muy pocos puentes en este 2021, por Totalmente. Mira, pues yo no soporto a la gente que hace ejercicio con ropa digna. Ya. O sea, la gente que para hacer ejercicio se compra unos atuendos todo súper conjuntado, súper guay. El ejercicio se hace de toda la vida con cualquier mierda que tengas por claro casa. que sí, toda la vida. Yo ahora que tengo buenos pijamas, no sé si mi siguiente paso será hacer ejercicio con ropa digna, pero ya intuyo que no porque creo que es diferente. Ya. Y me da mucha rabia. Y además me da mucha rabia como que vacilen de sus conjuntitos, Ya. de tal... Ya, hombre, ponte unas mallas rotas y una camiseta de propaganda, que es lo que se ha hecho toda la vida. Y es como Sí, se sí, tiene sí, que sí. hacer ejercicio. Yo la verdad es que vivo mucho esta movida ahora porque como hago pilates, sobre todo lo que pienso mucho y lo que pasa mucho por mi cabeza es una dicotomía que tengo, ¿no? Que está pues como la ropa más arreu, es decir, he llegado a hacer pilates con una camiseta interior. Claro, súper arreu garrula. significa... Es que claro, arreu Ah. es un término muy local. Vale, Más fea, más cutre. sí, arreu es pues sí. Arreu es que da igual. Queda igual, exacto. Y me pongo, pues eso, voy con una camiseta interior, horror, que realmente es hasta incómoda hacer porque es muy holgada y tampoco mola. Pero es que, claro, yo pienso que si voy para sudar una hora, Claro. voy a gastar esta pieza de ropa que es bonita o está apañada para sudarla y meterla en la lavadora, me da cosa.
Me da A cosa mí me no pasa poder igual. lucirla más. Es decir, si pudiera estirarla más tiempo, si la fuera a enseñar durante 5 horas, pues me compensa. Pero para no, pues voy con la camisa interior que llevo. Claro, ya. yo no tengo motivos. Es decir, es una cosa irracional que me pasa, que es que no soporto a la gente que va a hacer ejercicio creyéndose Ya. muy guay, Mm. ahí vestidos súper dignos. Porque creo que hay que reivindicar que uno va... Bueno, yo no voy al gimnasio, no se me ocurre, yo lo hago en mi casa, pero creo que uno tiene que hacer ejercicio lo más indigno que se pueda. Sí, porque la indignidad viene ya junto al ejercicio. Claro, o sea, exacto. no vas a Entonces, estar más digno, en no. realidad. Perfecto, pues nada, pues yo también tengo otra cosa, que es que esto de que los hombres sigan meando de pie, cuando han demostrado sobradamente que lo hacen mal, creo que deberíamos parar. Bueno, Pararlo. no hablo en primera persona porque yo prácticamente meo sentado desde hace mucho tiempo ya, excepto cuando, pues cuando meo fuera. O sea, Claro. pero en mi casa siempre sentado. Y es una cosa que no está tan extendida como parece. A para ver, nada. yo lo que también creo es que hay mucho tabú. ¿No hay mucho tabú? Que a la hora de hablar de esto, Sí. yo creo que a los tíos no se les hace cómoda esta conversación. Ya. Pero los tíos no quieren renunciar a mear de pie, Mm. porque mear de pie es lo que les distingue Mm. de las mujeres. Ya. O sea, es una cosa que les distingue de las mujeres. Entonces yo creo que no quieren mear, no se quieren sentar, no quieren doblegar su masculinidad hasta ese punto. Pero nosotros nos sentamos en el váter muchas veces. Ya, pero para cagar. Ya, claro. mear, no. ¿Pero qué? ¿Para cagarnos de gays? No, claro, no sé. Yo creo que esto lo tenéis que resolver vosotros. A No mí sé. que me da igual, yo ya estoy sentado. O sea, pero es que creo que ya 2021, ojo, que estamos a unas Yo cifras- creo que estamos a estás casa- pidiendo mucho. Creo que falta muchísimo, muchísimo para deconstruir eso. O sea, Ya. creo que estás pidiendo el cielo. Ya. Creo que para... Pero es que se está haciendo mal. Estás pidiendo asaltar los cielos. Pero es que es históricamente, es que está mal. Que o sea, sí, sí, no hay nada- que nos meamos fuera, que es imposible, que no se puede. Que físicamente muchas veces meas dentro siempre, pero no. Además, cuando meas desde arriba, salpica. Y si salpica, sigues... que no, es Que una- no, que stop con que esto. paremos, coño, va, tíos. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Aprende cosas con Monty. ¿Qué cosas maravillosas me vas a enseñar a mí y de forma indirecta a nuestros oyentes? Pues mira, vamos a aprender cosas que yo considero que son muy guays. Son 10 cosas que yo aprendí en antropología y que pienso que todo el mundo debería saber. Ah, Te coño, digo que qué las guay. 10 me ocupan 8 folios, con lo cual seguramente hoy lea unas pocas y ya otro día continuamos. ¿Vas a partirlo en dos esto? No lo sé, O sea, vamos a ver, porque bueno, veo tú aquí ve- mucho tú- contenido. Tú ve tirando. Son como pinceladitas de cosas que yo creo que está guay, ¿no? Muy bien. Para saber o para debatir y tal. Por ejemplo, Enséñanos cosas. esquimal. Que estas semanas, con todo esto de la nieve, se ha escuchado mucho el término esquimal. Sí. Esquimal es un término despectivo. Se Sí. les llama inuits o yupik, según el grupo al que nos refiramos. Pero para los inuit, la palabra esquimal implica desprecio. Es un insulto porque significa comedores de carne cruda. Uy, Entonces, como es un nombre que nosotros les hemos impuesto, ya. pues esquimal, no, ellos No, se está llaman feo. inuit. Es como si tú, yo qué sé, como valenciano, llega uno de fuera y te llama tirador de petardos. Ya. Y tú dices, no, perdona, es que nos llamamos valencianos. Pues eso, respecta a los inuit. Vale. Inuit es tanto el nombre de la lengua como el de los pueblos que la hablan. Vale. En Canadá, de hecho, se ha sustituido oficialmente, ya no se dice esquimal, oficialmente se dice inuit. Así Vale. que, por favor, un poquito de propiedad con esto, ¿eh? Un poquito. Claro, pero la palabra esquimal era un poco... Esquimal es la palabra en que todos se- los idiomas, es decir, Sí, en sí, de inglés hecho, se dice en esquimal inglés se también. dice esquimal, creo, en francés se dice... No, en inglés es esquimó, Esquimó. escrito esquimó. Y Vale. en francés es esquimó, escrito esquimaux, Vale. ¿vale? No, Inuit. Inuit. Además, una palabra muy guay. Pues bastante. Lo siguiente que es
muy importante, y es una obviedad, y parece una obviedad, pero yo creo que hay que recordarlo. África no es un país, ¿vale? Hostia, y no, esto es una movida, ¿eh? esto es una movida, porque África no es un país, y además en África no es un safari donde la gente vive en tribus y hacen la danza de la lluvia y cazan leones, ¿vale? África es un continente que tiene 3 veces el tamaño de Europa, compuesto por 54 países, 54, 54. ojo, alrededor de 2.000 lenguas y muchísimos grupos étnicos diferenciados que nada tienen que ver entre sí, tan diferentes como los tuareg del Sáhara o los mursi de Etiopía. Si bien por el colonialismo la mayoría de países son cristianos o musulmanes, hay un sinfín de religiones propias de los países africanos que perviven o más o menos puras o sincretizadas con las religiones abrahámicas, ¿vale? Y por supuesto, que esto es una cosa que la gente yo creo que no sabe, en África hay ciudades, hay urbes, hay edificios, hay semáforos, hay calles. Algunas de sus ciudades son tan grandes como Lagos, la capital económica de Nigeria, que tiene 21 millones de habitantes. El Cairo, capital de Egipto, con más de 20 millones. Luanda, capital de Angola, con 6,9 millones de habitantes. O Nairobi, capital de Kenia, con 6,5. Otra sorpresa es que en África hay músicos, hay escritores, hay artistas, ¿vale? Podemos aprender algo de sus culturas de mano de sus propios actores y no solo de las influencers que van vestidas de Coronel Tapioca a África, se hacen una foto con un niño negro y vuelven, ¿vale? Entonces yo os recomiendo desde aquí a la caboverdiana Mayra Andrade, que es una de mis cantantes favoritas, que además fue vecina mía en Lisboa y a la que me encontré por la calle una vez, y al escritor Onjaki, que es un angoleño que me fascina y cuya novela Los Transparentes os recomiendo mucho porque además os sitúa en Luanda, esa capital, para saber cómo es la vida en una capital africana, ¿vale? La visión de una África uniforme y reificada es una simplificación occidental con un tufillo colonialista bastante asqueroso. No se puede hablar de africanismo, como mucho de panafricanismo, como movimiento político de hermanamiento africano que pretende liberar el continente del colonialismo. No. Entonces, por favor, deja de decir en África no sé qué, en África no sé cuántos, porque es que es mentira. Directamente, más que ecos de Mira, no puedo. Colonialismo. Dilo tú por mí, por favor. Claro, luego no puedo hablar inglés, y es que no sé hablar castellano, joder. Es directamente racismo, porque cuando la gente está hablando de en África tal, todos sabemos a qué se está refiriendo. Claro. Te estás refiriendo a la pobreza que a la existe, pobreza pero, y a ni los- es, pero la pobreza de África es... me refiero, claro que existe. Primero tiene unas causas de las que tampoco solemos hablar y muchas veces esas causas nos apuntan a nosotros como culpables. Lo segundo, la pobreza en África existe, por supuesto, pero ni todo es pobreza, ni la pobreza es uniforme. O sea, hay muchos tipos de pobreza por muchas causas diferentes. Sí. Y es que la gente se cree que África es, de verdad que es una cosa, y en África conviven unas realidades tan variadas y tan opuestas y mucho más incluso que Europa, por mucho ejemplo. más. Yo creo que es mucho más diversa que Europa, pero aún así es que es un tema de respeto. Es que tú no metes en el mismo saco a un portugués y a un polaco. No, para nada, pero es que... Pues a lo mejor se parecen más que una persona de Ciudad del Cabo y una persona de Marruecos, ¿sabes? Es que es muy fuerte. Es una falta de respeto, o sea, una falta Sí, de... es un no querer. Una además, falta de interés. Es de una falta de interés interés. total. No nos interesa nada África. No queremos Claro. saber nada de África. Lo que hay debajo de todo esto, aparte de racismo y lo que colonialismo. sea, no queremos saber nada. No queremos Claro. saber nada de esa gente que seguramente, porque a nivel inconsciente, que creemos que nos necesitan y nos van a usurpar algo. Cuando es más bien todo lo contrario. Lo único que quieren es que les dejemos en paz, creo Y que yo. dejemos de robarles nosotros a ellos. Claro. Pero bueno, vale, la siguiente cosa está un poco relacionada, es parecida, y es que Estados Unidos no es América, ¿vale? Cuando decimos América para referirnos a Estados Unidos, estamos haciendo una metonimia de lo más imperialista. Estados Unidos representa 1/3 de la población de América, que es un continente que abarca desde Canadá hasta el cono sur de Sudamérica. Vale. Aquí- En el diario El Salto he encontrado un artículo que explica un poco de dónde viene esto, ¿vale? Ujú. Fue el salto de Estados Unidos hacia el colonialismo de ultramar lo que cambió las cosas, ¿vale? Tras luchar en una guerra con España en 1898, Estados Unidos se anexionó no solo las colonias españolas de Filipinas, Puerto Rico y Guam, sino también los territorios no españoles de Hawái y la Samoa americana.
Esta fue su orgullosa entrada en el Club Imperial. Y los viejos nombres a los que utilizaban como la República, la Unión o los Estados Unidos ya no parecían aptos. No era una república, no era una unión e incluía colonias así como estados. Como en la fundación de la nación, algunos escritores propusieron nuevos nombres: América Imperial, la Gran República, los Grandes Estados Unidos. Qué masculino todo esto. De verdad. Pero el nombre que se quedó fue América, porque tenía la virtud de no hacer referencia a uniones, a republicanismos o a la condición de Estado, ¿vale? El escritor Beckles Wilson decía que uno podía, hasta ese año, hasta 1898, haber viajado 5.000 millas y leído 100 libros y periódicos sin haberse encontrado ni una vez el término América, siendo Estados Unidos casi invariablemente el término empleado por los estadounidenses para su propio país. Tras este año, los mejores oradores y escritores, sintiendo que los Estados Unidos ya no abarcaban la naturaleza de su país, cambiaron a América. Ya. ¿Vale? Y Ya. obviamente el apropiarse del nombre del continente para hacer referencia a un país que solo es contiene el tercio de los habitantes de ese continente, viene del colonialismo y, sorpresa, es colonialista. Ya. Porque claro, te estás apropiando de todo un continente, silenciando todas las realidades que viven en él, ¿no? Entonces, por favor, Estados Ya. Unidos es Estados Unidos. Sí, a ver, los principales responsables son ellos mismos, ¿no? Porque Claro, son sí, los sí, que son ellos ellos mismos... los que encuentran en la palabra América el término que están buscando para definir su realidad como Estado después de iniciarse en el imperialismo, ¿no? Entonces, Estados Unidos, no es América. Yo qué sé, que se hubiesen buscado otro nombre. Yo sé que Estados Unidos es un poco raro, sobre todo cuando tienes que hacer gentilicios y tal. No, tío, pues dices estadounidense. Es no como... es tan difícil decir estadounidense. Bueno, o sea, a ellos les costará porque es que no paran de decir América. O sea, Pero es es tu por puto este país, es motivo. tu puto propio país. Es que no me cabe en la cabeza. Pues te cabe en la cabeza porque lo que pretenden es hacer pasar la parte por el todo. Pues muy mal. Vale, cuarta cosa. El vudú es una religión tan digna como cualquier otra. Y la visión deformada es, sorpresa, culpa del colonialismo. Porque si Vaya. algo aprendemos los antropólogos es a decir colonialismo. Tú, si Sí. lo hubieras estudiado, la sabrías decir Pero no mejor. lo he estudiado. Porque básicamente toda esta carrera viene a estudiar todo esto. Ujú, Entonces, he encontrado un artículo en CNN ujú. que explica esto muy guay, ¿vale? El vudú es una creación de los descendientes de esclavos africanos llevados a Haití, que entonces era Santo Domingo, que fueron convertidos por los misioneros católicos romanos en los siglos XVI y XVII. Por esto, el vudú comparte muchas cosas con el cristianismo, porque hay ahí un sincretismo, ¿vale? Vale. El dios cristiano se entiende como el creador del mundo y el creador de los espíritus que ayudan a gobernar la humanidad y la naturaleza. Sin embargo, en el vudú no existen el cielo ni el infierno, ¿vale? Nosotros, los humanos, somos simplemente espíritus que habitamos en un cuerpo físico, el mundo visible. Otras fuerzas espirituales pueblan el mundo que no vemos. Los ancestros también son parte de este mundo de los espíritus y pueden guiar a sus niños a través de los sueños y de señales. Todos estos espíritus viven en una tierra mítica llamada Ginen o Ginea, que es una especie de África cósmica, ¿vale? Oh. Entonces, históricamente, el vudú ha sido una religión emancipadora a la que recurrían los esclavos cuando eran maltratados brutalmente. Por esa razón, los franceses dueños de esclavos consideraban el vudú como una amenaza. Ya. Y por eso también ha sido groseramente distorsionado por colonialistas blancos y políticos haitianos, así como por líderes espirituales. De hecho, los espíritus del vudú inspiraron la revolución en contra de los colonizadores franceses en Haití hace más de 200 años, ¿vale? Gracias a esta revolución, Haití se convirtió en la segunda nación independiente de América después de Estados Unidos y en la primera en abolir la esclavitud. Entonces, estas representaciones distorsionadas del vudú se volvieron un arma política para apoyar el control de Estados Unidos. Durante la ocupación de Estados Unidos, los practicantes del vudú fueron retratados como caníbales y fieles del demonio, y fueron relacionados con los ciudadanos más pobres de Haití que resistían la invasión extranjera. Con el paso de los años, los estadounidenses destruyeron sistemáticamente los templos de vudú, los tambores sagrados y los altares, y reprimieron de manera violenta a los antiimperialistas haitianos, ¿vale? Entonces tenemos una cantidad de libros y películas creados durante la ocupación de Estados Unidos que dibujan imágenes racistas de haitianos y del vudú, que todavía en el imaginario colectivo han configurado nuestras percepciones sobre Haití y el vudú. Por ejemplo, películas como White Zombie de 1932 o I Walk with a Zombie de 1943. Tomaron la realidad de la mano de obra explotada en el Caribe y fabricaron una figura mítica que hoy sigue estando en el centro del género de horror del cine.
Total. Entonces, el vudú es una religión normal y corriente, y esto de los muñequitos y todo eso Ya. es esta visión colonialista, imperialista, que pretende estigmatizarla porque era una religión que lo que hacía era hacer sublevar a los esclavos Ya. y darles pues ese deseo de libertad. Ya. ¿Vale? ¿Nos ha quedado claro a todas? Pues ya bastante, está. bastante. El vudú es lo más. Vale, pues yo creo que voy a decir una quinta y ya voy a dejarlo para la semana que viene porque Muy hay bien. un montón. Perfecto. Vale, sabemos muy poco del colonialismo español en África, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo te quedas si te digo que Guinea Ecuatorial no era una, sino 2 provincias españolas? 2. Sí. A Guinea y Ecuatorial. Sí, exacto. No. Guinea Ecuatorial, que en el momento en el que pertenecía a Ujú. España se llamaba Guinea Española, fue colonia desde 1885, ¿vale? Al hablar de Guinea Ecuatorial tenemos que tener presente que nos estamos refiriendo a un país diverso que tiene 2 realidades muy distintas, ¿no? Ujú. Por una parte tenemos el territorio insular, Bioko y Annobón, o sea, estas islas, y el otro territorio continental, que son Río Vale. Muni y los islotes, ¿vale? Separados en el espacio y en el tiempo y que no tienen ningún otro lazo en común que el océano que los separa, ¿vale? Entonces, estas 2 realidades tienen 2 pueblos diferentes, que son los Bubi de Bioko y los Fang de Río Muni, ¿vale? Como tantos países africanos, las fronteras resultantes de la conquista colonial fueron absolutamente arbitrarias y algunos clanes quedaron divididos entre Guinea Ecuatorial y Camerún o Gabón. Y se unió artificialmente a grupos étnicos que no tenían ninguna voluntad de vivir conjuntamente Ya. y que no tenían nada que ver, ¿vale? Entonces ya hablamos de que Guinea Ecuatorial son 2 realidades y 2 pueblos muy distintos, ¿vale? Llega un momento en que en Europa los discursos colonizadores empiezan a mutar y empiezan a concebir la colonización como un proyecto integrador en el que hay que integrar a los nativos en los sistemas democráticos, ¿vale? Claro. En el caso español no era así y el trato que les daban era más autoritario y destinado a asimilar a los indígenas, a convertirlos en españoles de bien, Ujú. pese que a la vez los consideraba inferiores y necesitados de tutorización por parte del Estado. O sea, salvo una élite de emancipados, Ujú. los guineoecuatorianos eran considerados menores de edad Ah. frente al Estado español, sí. Entonces, desde el inicio de la dictadura franquista hasta mediados de los años 50, España no tenía que justificar su dominación porque esta era un poco la situación general en el mundo. Ujú. Pero cuando Europa empieza a ejercer presión para que se descolonice y para esta nueva manera de entender la relación con los territorios colonizados, España se saca de la manga el considerar a Guinea 2 provincias. De esta manera podía de alguna manera contener la presión para descolonizar que venía Ajá. de Europa, ¿vale? Entonces, en 1959 se crean las provincias españolas del Golfo de Guinea, lo que convirtió a todos los guineanos en españoles con iguales derechos, es decir, con igual ausencia de derechos, que los españoles de la península, ¿vale? Yo es que hice un trabajo sobre el franquismo en Guinea Ecuatorial, que Claro, es un una tema movida. una movida muy curiosa. Entonces, uno de los ejes centrales del discurso africanista franquista era la creencia en la existencia de una identidad iberoafricana, ¿vale? Para justificar el colonialismo español se argumentaba que había una esencia africana en la cultura española y que, por tanto, los asuntos africanos en España no podían ser considerados extranjeros. Se juntan aquí 3 teorías: el lusotropicalismo de Freire, el regeneracionismo de Joaquín Costa y la teoría de la hispanidad inventada en Argentina en 1933, pero reformulada por Ramiro de Maeztu. Vale, a ti esto te suena a calles de Valencia, que Sí, es otro claro. tema. Porque tanto Freire como Joaquín Costa como Ramiro de Maeztu tienen calles. Ya. No lo entiendo, pero pues es otro tema. En fin. Entonces, los ideólogos franquistas del africanismo colonial propugnan el hispanotropicalismo, una corriente que justificaba la colonización africana con esa hispanidad como epicentro teórico. Vale, a ver, pregunta. O sea, es que esto es muy fuerte. El hispanotropicalismo, Sí, o sea, que suena como a estilo musical. pero entonces esta gente, ¿qué estaba diciendo? ¿Estaba diciendo Estaba que los diciendo- españoles somos un poco africanos o que África Sí, es un poco española? estaba diciendo que los españoles, hay una esencia africana en nosotros y que por tanto eso justifica que nos anexionemos sus territorios. Ya. Y al convertirlos en provincias, Ya. es decir, ya no es una colonia dependiente, sino provincias, de cara a Europa pueden justificar este colonialismo. O Simplemente sea, que ahora de repente nos mola el rollo África. O sea, Sí.
O sea, Sí. Si cuando nos dicen que España es África del Norte nos enfadamos. Bueno, pues esto era Esta así. gente Esto era lo así. quiere todo. Los discursos de la hispanidad, bueno, yo os invito a... He hecho aquí un resumen muy, muy burdo y muy... Ujú. Pero es muy curioso. Los No, discursos lo es, de lo la es. hispanidad de Ramiro de Maeztu son Madre bastante mía. curiosos. Entonces, las primeras elecciones... Entonces, finalmente Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia en 1963 en un referéndum. Y las primeras elecciones de la recién creada Guinea Ecuatorial dieron la victoria a Francisco Macías Nguema, tras lo que se produjo la independencia de Guinea. Macías gobernó de manera dictatorial, o sea, Vaya. esto también es otro tema, hasta que fue depuesto, juzgado y mandado fusilar por Ah. su sobrino Teodoro Obiang, que todavía está, el 29 de septiembre de 1979. Unas navidades tensas, ¿eh? Y bueno, y esto, Teodoro Obiang sigue estando y esto es fuente de polémicas porque alguna gente lo considera un dictador, otros no. Algunos de nuestros políticos son como muy colegas de este Ya. dictador, en cambio otros les parecen Ya, muy mal. ya. Y bueno, yo os invito a que ahondéis en la historia de Guinea Ecuatorial porque no sabemos nada. Nada, de y este- está muy vivo, o sea, es historia directa, ¿no? Claro, claro, De, y no la sabemos- de la política actual. Claro, de hecho. entonces yo os invito a eso, a que investiguéis, a que ahondéis, porque la relación de España con Guinea Ecuatorial es muy potente. De hecho, en Guinea el español sigue siendo lengua oficial. Mm. Y de hecho hay un montón de rap guineano en castellano y es bastante interesante. Entonces aquí os he traído 5 cositas. Ya si os gusta, Qué fuerte. si os gusta os traigo más pinceladas. Pues te lo agradecemos mucho. Yo te lo agradezco personalmente. Nuestros oyentes supongo que también. Ahora somos un poco más sabios ahora. Sabemos un poco más de política exterior. De antropología. No sé por qué he dicho política. Bueno, sí, Bueno, algo de un poco política sí, tiene. está al muy ligado. final, al final todo es Sí. es todo. Pues ya estaría. Venga. Aquí os dejo estas 5 cositas que yo aprendí en antropología y que creo que ya todo el mundo sigues, debería saber. Y ya sigues en otra ocasión. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Llevamos casi 80 programas, Monty. Hostia, madre mía. Casi qué 80. turra, ¿eh? Creo que son 76 o 77, no sé muy bien. Madre mía. Y desde el primero queremos hablar de una cosa. Jamás lo hemos hecho porque a veces la historia, sabes que es caprichosa y decide ser misericorde con quien no lo merece. Pero esa suerte se va a acabar hoy, para Ujú. una de las tribus más infames del mundo normal. Un sector del show business que se ha ganado con creces nuestro odio y el de mucha gente. Y aunque se granjean más de una ovación, su fama de caspa siempre les acompaña. Ujú. Son el experimento cutre y cafequijanesco de las artes escénicas, los hijos bastardos del teatro y la psicología, esos profesionales del mundo del espectáculo equivalentes al canallita que se hace una foto sacando la lengua y la titula actitud, y los que le sienta mejor que a nadie cualquier puto delante de su nombre. Estoy hablando por supuesto, de los putos magos. Uf. Mira que este tema lo hemos hablado tú y yo veces, que teníamos que hablar, pero nos sabía mal, porque seguro que hay algún mago que nos escucha y qué tal. No todos magos. No todos pero, magos. Pero prácticamente. Pero hay que hablar de esto. Sí. Ya, quizá luego hagamos matizaciones. Igual no, igual acabo cansado y no apetece hacer matizaciones, pero hay que hablar de los magos. Hay que hablar de los magos. No sabría muy bien por cómo empezar con este tema, así que empezaré hablando de mi experiencia personal, como de costumbre. Obviaré toda la fumada de Houdini, que es una movida súper interesante, pero lo dejaremos para otra ocasión. En los años 80 y principios de los 90 existía un personaje en la televisión española que le caía bien a todo el mundo. Una especie de pre-Jordi Hurtado, aunque no tan duradero como este último, que resultaba tan divertido como sorprendente. Te reías con él al mismo tiempo que decías, qué cabrón, cómo nos lo ha liado a todos. Y ese era Juan Tamariz. Que he de decir Ujú. que es de lo poco digno que le ha pasado a la magia, ¿eh? Igual nuestra manía a los magos viene de que empezamos con el mejor. Claro, a ver, Juan Tamariz es muy bueno como mago en sí, o sea, como ilusionista y también como showman y como tal. Y es Exacto. verdad que tenía una gracia y un carisma innegables. Y quizá el que fuera tan normal hizo creer que cualquiera podía... Ya.
Claro. Pero es que luego todo esto se vino abajo. Hubo muchos antes, pero él es el primer mago que yo recuerdo, que nosotros recordamos, y que por lo tanto, en parte es el primer culpable de la magia moderna, que veremos. No es que tenga él la culpa, pero a veces la gente buena trae cosas malas, como Tarantino, por ejemplo. La magia de los años 80, donde no había internet, móviles y donde jugar a las canicas se consideraba un concepto con sentido, podría tener su hueco. El ilusionismo, los juegos de cartas y demás eran un elemento más del entretenimiento de una sociedad sedienta por llenar su vida de experiencias enriquecedoras. La gente tenía trabajos fijos y los pisos valían, pues imaginad que valiesen ahora unos 30.000 euros más o menos, es lo que valían entonces. La ausencia de preocupaciones les hacía querer llenar su vida de mucho ocio, por absurdo que fuese. Se puede decir que la magia y el ilusionismo eran relativamente tolerables porque, bueno, entretenía a la peña que no tenía ni microondas, pobres criaturas. Pero pasaron dos cosas. La primera fue probablemente lo peor que le pudo pasar a la magia. David Copperfield, un ilusionista prodigio que se convirtió en el primer mago estrella a nivel mundial. Y que era el marido de Claudia Schiffer. Creo que novio, ¿no? Llegó a estar casado con ella, creo. Lo he estado mirando. Qué fuerte. Hizo desaparecer la Estatua de la Libertad ante una audiencia que a día de hoy no vive nadie, eso te lo puedo asegurar. Y sentó precedente en el gremio a la hora de perseguir el aura de rockstar. Los 90 fueron una época plagada de magos con perilla y bronceados hasta la raja del culo mirándote con cara de Joey Tribbiani mientras te hacían coger una puta carta. Lo segundo que ocurrió fue Internet y las nuevas tecnologías. Llegaron las personas que hacían cosas verdaderamente sorprendentes y el mundo empezó a exigir más nivel. El HD empezó a tumbar ciertos números que ya no engañaban a nadie. Y en YouTube se empezaba a ver vídeos donde se deconstruían todos los trucos y la gente empezó a sentir cierto desapego lógico hacia los magos, que al fin y al cabo tan solo eran señores que te mentían en la puta cara. Este caldo de cultivo trajo la magia actual. El mago canalla, el mago callejero, el primo segundo de loquillo que se patea las calles de Barnahoy y Callao buscando gente a la que tomar el pelo con trocitos de papel embadurnados en químicos para que se prendan fuego al mínimo roce. Ese mago que destaca más por su simpatía de comercial de Iberdrola que por los trucos de mierda con los que hemos visto todos ya 1000 veces. Un movimiento magistral para el gremio sin duda, pues las locuras megalomaníacas de Copperfield tenían los días contados. Los magos habían cerrado la puerta a su evolución y a su declive. Al mismo tiempo, se plantaron con un trío de jotas y aceptaron que a partir de ahora se conformarían con algún espectáculo que otro en la Gran Vía, apariciones en programas de talentos y algún programa de televisión local de duración limitada. Se libraron de su desaparición sabiendo aceptar sus limitaciones y ahora estamos aquí, en 2021, con magos. Magos que además no sabes muy bien dónde acaba la frontera del mago y empieza la del monologuista. Sí. Esto me preocupa, del monólogo, sí, del humorista, es que es terrible. Es horrible. Pero ¿por qué este odio, Montimero? ¿Por qué no dejar que los magos vivan con los mismos derechos que cualquier otro espectáculo de artes escénicas? Pues vamos a intentar averiguar juntos, ¿por qué no?, cuáles son los motivos que nos llevan a tenerles tanta manía, un rechazo que para nada es exclusivo nuestro y que de hecho es bastante popular. El odio a los magos no es Soy una cosa... pringada, tiene un vídeo muy mítico de odio a los magos que es bastante... Yo creo que ese vídeo es como el acta fundacional sí, está del muy movimiento hater a los magos. Está súper bien. Sí. Vamos a ver qué onda con los putos magos. He hecho unos cuantos puntos para indagar en ello. Punto 1. Son invasivos. Una de las claves del ilusionismo es la manipulación mental del espectador. Por eso la magia lo pasa bastante mal en televisión, pues para ser engañado el espectador debe estar sujeto al dominio del mago. Por supuesto, un buen mago ha de tener talento también pues para engañarte y ser rápido con las manos, pero eso no nos interesa hoy. El caso es que los magos no respetan los límites, te intimidan, te tocan, te buscan, porque tu incomodidad supone su éxito. El respeto hacia tu persona es totalmente secundario. 2. Van de seductores. No sé cómo será ahora. Qué horror, es verdad, ¿eh? Pero recuerdo que a finales de los 90 hubo un boom de cursos de magia. Los tíos se apuntaban para ligar porque se suponía que sorprender a las mujeres con magia era enormemente seductor. Bueno, te digo que justamente esta semana una de nuestras oyentes, la creadora Rebeca, la creadora de la cortinilla de Canciones que ya, sí, ha sufrido el acoso de un mago y recibía pues unos mensajes de un mago que le decía:
me presento, aquí tienes un humorista y mago, y majo. O sea, ya entrando con el juego de palabras entre mago y majo, que ya solo por eso bloquear, ¿vale? Ya, bloquear. ¿Te gusta la magia? Mm. Y automáticamente le pasa un enlace de unos trucos suyos, ¿no? Y le dice, ya me dirás qué te pareció mi humor y mi magia. Que aquí te dejo una muestra, aunque no me has llegado a decir si te gusta la magia. Y luego empecé a insistir. Me pregunto si te podría invitar a algo, no sé qué, la magia. Hostia, madre mía, qué miedo, ¿no? Es terrible cómo, de verdad, tú te piensas que con un truco de magia vas a ligar. Sí que lo piensa, porque es obvio que su único argumento es ese, es decir... mira esto de mí, eso mira es lo que esto quiero de mí, la magia, ¿te gusta la magia? O sea, muchos que se meten a mago lo hacen única y exclusivamente para ligar. Pero no puedo entender cuál es el atractivo de un tío que sabe hacer trucos con 2 cartas. Pues no sé, supongo que a ellos les resulta muy atractivo y creen que eso tiene efecto. A ver, realmente a corto plazo el tema de sorprender a alguien con un truco de magia es atractivo. ¿Qué va a ser atractivo? Pero vamos a ver, es que esto entronca con un tema que a mí me flipa de la magia, que es que las cosas mágicas que hacéis no sirven de nada. Ya, no, o sea, quiero decir, tú quieres hacer algo que a mí me impresione, multiplica los billetes de 50 pavos. Ya. O arregla el hambre en el mundo. Haz algo útil. Pero a mí, adivina una carta. Vale, ¿a mí de qué me sirve esa habilidad? Quiero decir, si luego esa habilidad adivinatoria no es extrapolable a nada útil, el 3 de Jotas. Me la suda el 3 de Jotas. O sea, no, es magia que no sirve de nada. Entonces, Sí. ¿a dónde Total, ¿por qué me tengo que tienes toda la sentir razón del impresionada? Porque tú has memorizado una serie de técnicas que te hacen adivinar el 3 de Jotas. Si yo lo que quiero, o sea, si tú pudieras hacer algo guay de verdad, como hacerme desaparecer de esta situación en la que tú quieres ligar conmigo con eso, entonces yo te la chupo si tú quieres. Pero ofréceme algo útil. Porque, he encontrado una carta. La carta te ha aparecido en la oreja. Bueno, es que esto no sirve de nada. No tiene ninguna utilidad real. Y eso es todo. Lo que yo tengo en contra de la magia es que no sirve de nada. De nada. Absolutamente de nada. Vamos con el punto 3 porque seguramente es el más importante. Que es que, ojo, vamos a tener unos segundos de preparación porque todos los magos son hombres. Eso es fuerte, ¿eh? ¿Cuántas magas conoces, Monty? Ni una. De hecho, la palabra maga en sí es extraña. ¿No te suena extraño la palabra maga? Maga, sí. Maga suena a otra cosa. Maga suena un grupo de indie, ¿no? A grupo de música, pero suena también más a druida o a... ¿Sabes? Maga suena más a otra historia, ¿no? Pero no, tú no piensas en una tía que hace juegos de cartas cuando dices maga. No. Es alucinante lo exclusivo que es este sector en cuestión de género. Un oficio que única y exclusivamente se compone de hombres no puede ser nunca un oficio limpio. No. ¿A qué se deberá que sean todo hombres? Pues bueno, pues ahí viene el punto 4, que ya veremos si puede deberse a esto. Ser mago es un juego de niños que se ha aplaudido más de la cuenta. Y ya no hay marcha atrás. Mientras las niñas reciben muñecas, los niños obtienen microscopios, legos y juegos de magia. Yo tuve la suerte de tener magia borrás, ¿no? Sí, magia borrás. Yo tuve un juego de magia de pequeño y agradezco muchísimo a mis padres que no aplaudiesen mis patéticos números, de verdad. Desde aquí, gracias por no seguirme la corriente y tal, porque es que es muy fácil acabar siendo mago. Te aplaude más de la cuenta y te vienes arriba y te quedas. Y ahora estaría yo jodido porque no me pillan en cafeteatro. A ver, algún mago digno habrá, ¿no? Es que no sé. Sí, claro, porque, a ver, al final la magia... Pero lo que tiene ahora, hay muchos magos que sobreviven, ¿por qué? Porque tienen carisma, pero porque podrían ser monologuistas sin hacer magia. ¿Sabes lo que quiero decirte? Al final la magia es un poco una excusa. O sea, los buenos magos ahora mismo es que son buenos humoristas, no es que sean buenos magos. No, yo creo que habrá buenos magos. O sea, es decir, debe haber magos que de verdad hagan cosas que te impresionen al verlas. Sí, a ver... No los mindundis esos del 3 de Jotas. ¿Sabes? Habrá alguno que haga cosas pues como hacía Juan Tamarit, ¿no? Que de verdad te metías dentro de su espectáculo y lo vivías y de verdad ofrecía un entretenimiento muy guay.
Pero claro, estos de ahora, que además que como tengas la suerte de acabar en un espectáculo suyo, que además tienes que estar acojonado porque te quieren sacar todo el rato. Te sacan todo Ay, el de rato. verdad. Además ahora está habiendo como un movimiento que me salen a mí, estos vídeos virales que salen en Facebook, no sé por qué me sale siempre como una especie de hermandad de magos, ¿vale? Y es como una hermandad, es como una brohood de estas, son todo como tíos fuertes con barba y muy amantes de la cerveza y no sé qué, que se juntan todos a enseñarse entre ellos trucos de magia. Uy, qué y se turbio. apoyan entre ellos, rollo, hace desaparecer una carta o algo así, todos, ¡wow! ¿Cómo lo has hecho, Uy, bro? qué No sé horror, qué. qué horror. Es bastante horrible, te asustaría bastante. Y bueno, y el último punto que tengo, que es a modo de conclusión un poco, que es, en esencia, los magos son una sobredimensión del trilero. Ese hombre que te estafa unas monedas para poder ganarse la vida a cambio de un rápido juego de manos que te sorprende. Pero los magos reniegan de ello y te dicen que no, que ellos son mejores, son más guapos y simpáticos y que, bueno, y que al final es que los magos no son más que un señor escondiéndose un as en la manga, combinando con un mira hacia otro lado y que empieza, a mí personalmente no me cuela, porque al final no es Claro, magia. a mí lo que me molesta es si no vas a entretener. O sea, si lo que haces no me sirve de nada, porque, insisto, no me aporta nada, pero además ni siquiera es entretenido, déjame. Pero claro, como además se sabe que una de las herramientas del mago es el carisma, Sí. muchos intentan forzar este carisma Ya. que no tienen y que no están trabajándose, y son simplemente tíos que hablan alto, que te marean, que tal, Sí. y es horrible. Y yo no quería dejar de comentar una de las evoluciones más terribles de los magos, que son esos señores llamados mentalistas. Mentalistas. Sí. Que esto ya es como si juntas lo peor de la magia con lo peor de, yo qué sé, De la psicología, en realidad, sí. Pero la psicología no se acercan, esa gente no conoce a Watson ni de lejos, o sea, no. Es como si juntas a Rappel, lo peor de Rappel con lo peor de los magos estos de ahora, del que parecen del Paramount Comedy, y los pones ahí a hacer ¿Qué dices de que me dominas la mente? ¿Pero qué dices? Pero suéltame el brazo. Ya. Hombre, mentalistas. Yo he escuchado gente que... Sí, me yo acuerdo conocí uno un muy mentalista, famoso que yo fui al espectáculo y mi amigo le hizo creer que era una gallina. Ay, ¿en serio? Sí que existe una habilidad para calar a la gente, ¿no? Que por poco que te hables y converses con alguien, le puedes calar y le puedes sorprender diciéndole cosas y de Claro. hostia, has adivinado. Hombre, que pero claro, eso me soy-". recuerda cuando yo era pequeña y había una futuróloga en el pueblo de al lado del mío que iba a todo el mundo porque es que era buenísima y te lo adivinaba todo. Y claro, mis amigas, teníamos 15 años, mis Ya. amigas iban y le decía, ¿te gusta un chico? Y Ya, ellas, claro. ¡madre mía! Claro. Tienes algunos problemas con tus padres. Y ellas, es que soy yo literal. Lo ha clavado. Pues vamos, tienes 15 Sí. años, pues claro que te gusta un chico y te llevas mal con tus padres. No te jode. Claro, yo no fui jamás porque yo ya con esa edad decía, pero vamos a ver, pues ¿no os dais cuenta? Claro, la astrología está muy basada en ese tema de que el mentalismo está ahí basado. Claro, por eso digo que radicado en si eso. tú vas a un espectáculo y tienes la habilidad de hacer o sea, dominas 4 habilidades sociales y eres un poco avispado, pues claro, te adivino todo. Claro, a ver, tanto el mentalismo como ser mago tal exige un mínimo de habilidad, es decir, claro, sí. los que hacen juegos de cartas tienen mucha habilidad con las manos y te puede resultar sorprendente el hecho de Sí. que escondan y tal. O sea, hay habilidad, hay algo Sí, eso no es el mínimo. problema, claro. Y magos que son brutales y que hacen un gran entretenimiento, claro que los hay. El problema es la proliferación de, Sí. de magos de medio pelo que A lo mí único que quieren es, sí. te he sacado un 3DJ, chúpamela. Oye, a ver, señor, déjame, ¿sabes? A mí personalmente me molesta sobre todo ese carisma de, como he dicho antes, de vendedor, ¿no? De vendedor de Iberdrola. Bueno, ese y tal. carisma, ese intento. Sí, bueno, ese intento de carisma y tal. Y que hay algunos magos que parece directamente que a mí me recuerda... A mí me habrán atracado 2 o 3 veces en mi vida cuando era adolescente. Es la misma sensación. Cuando un mago te encima y te empieza a decir tal, te marea, porque yo he visto magos que funcionan así, que es rollo marear mucho a la persona y acaban quitándole las gafas y esa persona ni se entera. Ya. Que digo, ¿eres idiota? O sea, ¿en serio? Ya. ¿Me quieres hacer creer que le quitas a un míope las gafas y no se ha dado cuenta?
Ya. Es que no lo entiendo. O sea me lo creo porque me lo creo, pero Ya. no debería creérmelo, sinceramente. Que muchos trucos de magia están basados en básicamente contratar a gente para hacerles los trucos a ellos. Claro, que eso Que también. es una mentira como una casa. En fin, que los magos pueden existir en fiestas de cumpleaños y despedidas. Pero que nos solteras. dejen. Pero no estaría de más tampoco anunciar su elegante y progresiva retirada para poder recordar con cariño lo felices que nos hacían cuando adivinaban la carta que ellos mismos nos habían dado. Pero siempre en el recuerdo y en el pasado. Así es. Así que nada, ¿matizaciones sobre los magos o estás satisfecha con nuestra crítica? No, a mí me sabría mal que alguien que fuera un mago digno nos escuchara y se sintiera muy interpelado. Yo tengo un amigo que es mago. ¿Y él qué me cae opina? bien. ¿Qué opina él de muchos de sus compañeros de gremio? No lo sé, porque es amigo, pero tampoco hablo con él sobre este Bueno, tema. pues si eres mago y eres guay, no te sientas interpelado porque no estamos en tu contra. A mí me cae bien, es un tío que me cae bien, pero es que, ay, los magos. Es que- Bueno, pues ya está, ¿no? pues ya está, no estoy matizando bien. No estoy No matizando huyamos bien. hacia adelante. Ya, lo que hemos dicho y ahí está. Seremos Está, consecuentes y apechugaremos Está. con el odio. Respeta a la persona, no respetas al mago. Eso es. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hay una cosita que antes no me molestaba, me hacía hasta gracia, pero que ya lo he vivido ya tantas veces que me harta enormemente. Estoy seguro que le pasa a más gente y creo que deberíamos ya acabar con ello. Es cuando una persona hace un viaje, por ejemplo, o se va a vivir fuera, o me voy a ir a vivir a un tiempo a no sé dónde, yo qué sé, a donde sea, Alemania, voy a ir a vivir a Estados Unidos, a no sé qué. Y todo el mundo le empieza a decir, pues iremos a hacerte una visita, pues resérvame una habitación que no sé qué, pues yo me voy contigo en el avión, pues hazme hueco en la maleta que no sé qué. Todavía la bromita del avión, no, es que la bromita del avión también cansa, pero es que lo de hazme hueco que vamos a ir a verte, vamos a ir todos, no sé qué, tío, o sea, si esta persona vive a 2 kilómetros de tu casa y no lo ves nunca, solo hablas con él en un grupo de WhatsApp donde hay otras 20 personas, y no se te ha ocurrido más que a lo mejor una vez en los últimos 3 años quedar con esa persona o con ese grupo, es bastante evidente que no te vas a ir a pasar una semana con él a Alemania, ni a Miami, ni a Noruega, ni a donde quiera que se vaya a vivir. ¿Qué mierda es esa? Oye, resérvame una habitación para mí que me voy a ir a ver, iremos todos a verte, a ver cuando estés allí que quedamos. Una mierda. Si no lo ves a tu casa, no lo vas a ver allí. Punto. No digas chorradas ya, que cansa ya la tontería y la broma, hombre. Hostia. Bueno, Javi Muy enfadado. muy enfadado. Javi me hace gracia porque siempre dice, perdón, que mando otra, pero no dejes de mandarnos porque tus declamaciones tienen mucha calidad y son muy bien recibidas. Pues sí, es que tienes más razón que un santo. Sí, totalmente. Es que hay algo ahí que es que yo odio muchísimo, que es el tema de rellenar porque sí una Sí. conversación con Con cosas, los lugares comunes. con las que son todo mentiras y tal, cuando es tan sencillo no decir nada y es tan sencillo como decir, te vas a Estados Unidos, Pues qué bien. guay. Y ya está, ¿no? O sea, es rollo, puedes preguntar otras cosas como ¿y cómo afrontas el viaje? O sea, ¿tienes ganas? ¿Estás nervioso? No, es, me voy contigo. Es lo que ha dicho Javi, es que Sí. lo ha dicho muy bien, es el tema de acabemos con estos lugares comunes. Sí, es un horror. No, es que además son tantas veces, siempre es lo mismo, y es tan inevitable que te digan que me voy a meter en la maleta contigo y me vas a llevar la maleta. Ya. Y tú, Sí, sí, claro, jaja. porque no le vas a decir eso, no le vas a decir, hostia, Claro, qué esto te lleva a gilipollas. las unidades mínimas de humor, ¿no? Que no llegan al humor, a estar ahí jiji, jaja, con las coñitas que... Por favor, ahorrémonos todos. Claro, porque si no, luego te sientes mal porque piensas que eres un gilipollas. Y no, yo no tengo por qué pensar que soy un gilipollas porque tú me has dicho una tontería. Exacto, no. Joder, nos hace sentir mal. Stop con esto. Esto. Ya está, ya hemos llegado al final. Ha sido Hemos llegado al final, sí. un programa muy didáctico, muy bien todo. Muy bien, nada, desde aquí agradecer a nuestros oyentes, que son todos maravillosos. Estamos
ya con... Es verdad, la semana pasada no agradecimos a los Patreons, se nos olvida. Sí. Gracias infinitas a los Patreons por financiarnos, por... Es bastante flipante. Yo tengo una pregunta acerca de los Patreons. A ver. En nuestra página de Patreon, nosotros somos tope transparentes. Sí. A nosotros nos mola mucho la transparencia. Sí. Si se la exigimos a nuestro gobierno, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Pero me da un poco de miedo una cosa, y es rollo... nosotros tenemos como 70 y pico Patreons y marcamos y decimos el dinero que ganamos con total transparencia. ¿Qué te parece esto? ¿Te sigue pareciendo bien? Sí. ¿Tú crees que hay gente que se corta porque piensa que ya ganamos demasiado? A ver, si hay gente que cree que 200 euros al mes para 2 personas, es decir, 100 euros por persona, por generar aproximadamente unas 4 horas de contenido al mes, editarlo, subirlo y llevar las redes sociales y tal, es mucho dinero, esa persona que dé la cara porque se la quiero partir. O sea, quiero decir, no hemos ocultado en ningún momento que nos gustaría profesionalizar mínimamente el podcast. Obviamente 100 euros al mes es una cantidad que valoramos mucho porque para nosotros es súper importante. Es bastante flipante. Y nos hace muchísima ilusión porque más allá del dinero en sí, valoramos mucho el gesto. Y apreciamos mucho que haya gente que nos dé una cantidad de dinero todos los meses y 200 euros nos parecen una maravilla. A mí me parece súper extraño. Es súper guay raro y estamos, de verdad, ojalá pudiéramos transmitir lo agradecidos que de verdad estamos. Que no es el mero formalismo de decirlo, sino que es una cosa bonita que nos hace sentir muy bien. Pero obviamente como cantidad objetiva está muy lejos de ser un sueldo, es una décima parte del sueldo mínimo, ¿no? Vale. Y realmente sigue siendo, si contamos a cuánto nos sale la hora, por cuánto trabajamos la hora, por no medio sé, euro quizás. Por medio euro. Porque hay muchas horas detrás. Sí. Me refiero no solo grabar el podcast, Claro, es claro. todo lo que es generar el contenido y demás. Entonces, gracias a nuestros podcasts, gracias a nuestros Patreons, a nuestros podcasts también por existir. Gracias a nuestros Patreons y si hay alguien que cree que 200 euros es mucho dinero para el mes, pues no sé. Si lo piensa, que se pase por nuestro Patreon y no sé, y pruebe a darnos su dinero a ver qué le parece. No sé, o también puede dejarnos en paz, porque esa gente no representa... Vale, pues nosotros tope transparentes hasta el final. Sí, es que tampoco hasta que ganemos 10.000 euros. Bueno, tope transparentes hasta que a lo mejor algún día cambiamos de opinión. Ya. Por lo que sea, pero vale. A mí me parece bien, no sé. Tampoco es un tema que me parezca como que le hemos dado ahí 1 trillón de vueltas. Pues nos parece bien, pues ahí tenéis las cuentas. Claro, no, por eso. Pues yo, transparencia hasta el final, hasta aquí en el podcast. Muy bien. Hablando de este tema con vosotros. Pues genial. Pues genial. ¿Con qué nos vamos a despedir, Monty? Mira, esta semana nos despedimos con Virta. Virta, con Vir TH, o sea, con H intercalada. Son una banda de los 70, una banda estadounidense, formada por mujeres y son de Los Ángeles. Y vamos a escuchar este temazo que es Too Much Woman for a Henpecked Man, que significa mucha mujer para un hombre sometido. Aunque no he encontrado un significado unívoco para henpecked, creo que él sería sometido. Entonces, esto es un temazo y esto es una bandaza que flipas. Ahí va, las Virta. Pues venga, pues la semana que viene más y o peor.